Hola, espero tengan un buen día. La primera unidad de artes visuales trata de las problemáticas juveniles y medios contemporáneos. Entonces, lo que vamos a hacer para introducir esta unidad es la infografía artística. Algo hablamos ya en clase acerca de elegir un icono social y darle una mirada juvenil mediante la infografía como medio de construcción visual. La infografía es una representación visual informativa o un diagrama de texto escrito que de cierta manera resume o explica figurativamente una idea, un tema o una información que se necesite saber por muchas personas. Entonces tiene que llegar de una manera fácil al espectador. La infografía aquí en este video está más explicada. ¿Qué es, para qué es y cómo empezar una infografía? Según la RAE, la infografía es la técnica de elaboración de imágenes mediante un ordenador. Sin embargo, estas son mucho más que eso. Se usan para entender, relacionar o estructurar información de forma clara, sencilla, gráfica y dinámica, para acelerar la comprensión y asimilación de sus contenidos y así llegar a más personas. Por tanto, resultan útiles para comunicar conceptos complejos que de otra forma serían monótonos y difíciles de entender. También se usan para visualizar datos, sintetizar cantidades muy grandes de información, comprender procesos, como un gancho para atraer la atención de las Oh, personas o como comunicación efectiva e inmediata, entre otras cosas. Para hacerlas, hay diferentes elementos representativos que se pueden utilizar, como son ilustraciones, mapas, iconos o pictogramas, fotografías, gráficos lineales, organizacionales, gráficos de torta, de barras, etc. A su vez, pueden ser dinámicas, animadas o interactivas, o algunas pueden ser fijas para usarlas en medios impresos y web. ¿Cómo empezar a hacer una infografía? Lo primero es identificar un tema, hacer la correspondiente investigación y definir así qué es lo que se quiere mostrar. Después hay que empezar a hacer los bocetos que determinen la estructura, el tamaño y los elementos que nuestra infografía va a tener. Cuando ya se haya determinado claramente qué es lo que se quiere, podemos empezar a construirla. Es muy importante que al final se mencionen las fuentes de donde se sacó la información o citar al correspondiente autor. No olvides leer los términos y condiciones de los sitios. Entonces, eso es una infografía eh, explicada más específicamente. Ahora, ¿cómo abordarla desde el arte? Nosotros tenemos que buscar, como decía el video anterior, una explicación o un concepto. Tenemos que levantar datos estadísticos o históricos. Hitos, en este caso que vamos a hacer una infografía de iconos sociales, de personajes connotados. Además, tengo que resumir y hacer una integración. Tengo que conectar elementos gráficos con un poco de texto, pero no tanto texto. Son más fáciles de entender si el mensaje llega antes. Debe haber, por eso mismo, un estilo de arte único y creativo, que llame la atención, que llame al espectador, lo envuelva. Entonces, vamos a hablar también de qué es lo que es icono. Icono en griego, la palabra icon significa imagen. Justamente es la imagen de estos personajes las que lo hace iconos sociales. O sea, para la comunidad, para el mundo o a nivel nacional, es reconocido por un grupo. Es porque es un modelo, un referente y tiene cualidades particulares que son diferenciadoras al resto de otras personas. Entonces, un nombre, un apodo, una cara, una acción, una obra, e inclusive una persona que es solo por ser diferente, ser muy particular, muy peculiar, eso lo reconocía por todo y ya eso le da un carácter de icono, de personaje. Acá hay algunos personajes que desde la música hicieron su atributos, demostraron sus atributos y sus particularidades en la historia de la música, eh, del rock, del pop, de diversos estilos. Pero si hoy lo llegamos a escuchar, vamos a ver y nos vamos a acordar de la imagen que tienen ellos, porque tienen una forma de vestir muy particular
y un look, un rostro muy particular. Algunos ejemplos de infografía. Acá empiezo por uno muy simple. Este sería una infografía de grandes pintores modernos que van desde la A a la Z y se representan por su mismo estilo. O sea, la tarea que hacían, el estilo artístico o la pintura, el estilo de pintura que desarrollaban. Entonces acá está Frida Kahlo, Dalí, lo reconozco inmediatamente porque son personajes en sí mismos y a la vez son contenedores de mucha información al ver sus nombres. Entonces por sí solo se bastó su autorretrato de la misma manera que él se pintaría. Entonces se hizo una síntesis, se resumió, se eligió bien lo que se iba a pintar sobre él para no tener que escribir un texto. Lo mínimo posible que fue los títulos y los nombres. En esta otra infografía hay unos pequeños párrafos, pero si se dan cuenta lo que prima acá es que la construcción está hecha con una imagen y abajo el concepto que desarrolla y es una imagen como en una secuencia en forma de S. No rompe lo lineal y hace más dinámica esta lectura. Entonces aquí quizá era una infografía virtual donde uno podía activar un clic y hasta salía un video. Y acá hay, al menos se eligieron unos 6, unos 7 conceptos que daban características y cualidades del hombre postmoderno. Entonces pasemos a la otra, el otro tipo que es, acá está la vida de René Magritte, que es un surrealista. Entonces se aprovecharon, se apropiaron de la figura de sus mismos cuadros para entregar un gráfico en esta manzana. Aprovecharon la manzana, que era un elemento que él repitió mucho en su iconografía, entonces también lo destacaron algunas reseñas acerca de su técnica. Quizás acá hicieron algunos recuentos de sus obras más emblemáticas. Dijeron algo del museo donde descansa su obra. Y acá hicieron una línea del tiempo abajo de su busto, de su nacimiento hasta su existencia. Entonces, ahí tenemos una información que puede ser muy espesa, que la logran con colores, agudizar y con figuras y con significados. Acá otro ejemplo de lo mismo, la vida de Frida Kahlo. Entonces acá rompieron totalmente el formato cuadrado, hicieron líneas acuareladas, fondos acuarelados y hicieron una serie de simbolismos que indican momentos, hitos de la vida de esta artista. Está desde su nacimiento y sigue un ritmo circular hasta que se devuelve acá, hasta su obra. Por ahí se detiene en una persona que también fue icónica, que fue Diego Rivera, que estuvo en su vida. Entonces también le dan un espacio a él porque fue un hito que marcó su vida y que la hizo Frida. No podría ser la historia de ella de otra forma. Entonces aquí se simboliza con su misma forma de pintar quién era ella y su cara, que es muy icónica. Entonces por ende todos lo van a entender al mirarlo, solo van a leer la fecha y van a hacer un recorrido rápido por su vida. Cumple el objetivo de una infografía. Acá John Lennon, aquí es más ordenadita esta disposición de esta información. Se hace como un cronograma alrededor de la imagen de él, tan icónica y tan artística la forma en que la ilustraron. Está la fecha de nacimiento, cuando murió, las fechas claves, cuando conoció a los integrantes de su banda, su legado, su patrimonio, los discos, los premios, los libros que él sacó y algún dato anecdótico. ¿Sabías que cuenta la leyenda
o que este artista hizo algo que no fue muy conocido. Entonces esto genera un interés en la persona por leer tu infografía, va a encontrar un dato nuevo siempre. Entonces, aquí toda esta disposición de lectura no se hace tan aburrida, no se hace tan monótona. Se hace con distintos, si puede observar acá, distintos colores, para que el texto no se confunda y se lea por bloques, y se ocupa el color. El color aquí tiene mucho que ver. No podría ser una monografía solo un esquema de blanco y negro. No reuniría el requisito de una buena infografía. ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer acerca de la infografía? Respecto al trabajo que estamos haciendo nosotros acerca de un icono social. Cómo el contexto histórico hace que nuestro personaje se connote por sobre otros. Tómate esa pregunta, haz la particularidad de qué época era la persona, por qué fue tan significativa para nosotros, cuál fue su legado, cómo su historia intercede sobre su imagen, sobre su simbolismo, su ícono, su imagen, como dijimos en el término griego, eikon. ¿Las redes sociales influyen en la visión que tengo de las personas? Claro que sí, entregan otras visiones muy diferenciadoras. A veces muchas opiniones pueden llegar a transformar quién era un real personaje. Entonces, las redes sociales y los medios contemporáneos tienen mucho que ver en esta información, en cómo se dispone. ¿Es posible que mi imagen comunique sobre mi identidad? Claramente, porque si tú te fijabas en todos los personajes que te mostré, tenían un atuendo especial, una forma de expresarse, lo cual no es superficial, sino que es una forma de leer a partir de tu accesorio, de la forma en que decores tu, tu existencia, la parte física tuya, es como también llega a los demás. ¿Cómo el arte y sus componentes tienen que ver con nuestra imagen personal? Sí tiene que ver el arte porque la forma en que nosotros elegimos el color, que componemos nuestra vestimenta, nuestros accesorios, eh, hacemos que nos reconozcan por algún tema, por alguna profesión, algún uniforme. Nosotros en la escuela también usamos uniforme, porque todo tiene un simbolismo de color, una, una cosa que nos identifique, una institución. Entonces, en todo tiene que ver el arte, chiquillo, en toda la parte, en toda la información y la decodificación de, de significado tiene que ver en nuestra imagen personal. Entonces, por eso que es muy importante pasar estos contenidos y que ustedes aprendan a organizar información, así como también eso va a profundizar en su forma de ser. Ya, ¿qué desafío te tengo? Mezclar el personaje icónico, lo que estás dibujando en tu cartulina, con iconos juveniles comunicacionales. Puedes tú hacer tu infografía en forma de una ventana de Instagram. Puedes hacer un Facebook, puedes poner la manito de like, puedes hacer muchas cosas que ustedes saben que la gente vería y dice, ah, es una ventana Instagram, voy a ver qué dice esta infografía. Entonces, esos recursos van ayudando un poco a leer algo que puede llegar a ser muy extenuante, un texto, una información. Del personaje que dibujaste en la cartulina, te aconsejo que busques la fecha de nacimiento y muerte, un pasado o un presente. Depende de cuán importante haya sido el estadio de su vida. Haz un orden, haz un mapeo mental y después llévalo a un bosquejo
y ahí exponen las fechas y sus hitos importantes. Una obra destacada, si es literatura, puede ser un poema, un libro, eh, una obra, no sé, un texto que sea muy, muy conocido por todos, y también puede en un artista ser un tema musical muy, muy representativo. El experimento, si es un científico, una intervención, si es un artista, o el oficio que lo marcó. Puede ser también otras profesiones, gente destacada en otros ámbitos. También puede haber una frase célebre de ese personaje que haya cambiado la historia. También puede haber un premio, una conmemoración, un símbolo social, el área en donde se destacó, pero con creencias y valores. Eh, Todo esto, este punteo de información es lo que necesitamos para construir una infografía de un icono social. Otros tips para ilustrar tu infografía: fíjate bien en los colores que notas en los atuendos de la época de esas personas, en el color representativo de alguna fundación o causa, algunos logotipos o iconos de su obra. Puede ser que un cantante tenga un logotipo que es súper reconocido en sus discos, y eso lo puedes transferir también a tu infografía. La distribución de la información puede ser lineal o un organigrama, en el sentido de que parta de que sea decreciente o creciente. Tú eliges la forma en que pones la información, pero jamás sea plana, 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 como que fuera un texto cualquiera. Entonces, también necesitamos originalidad en la forma, una gran figura y dato alrededor, o también una figura en escala creciendo, como que hay un progreso dentro de la vida de ese personaje. También puede agregar viñetas, ventanas para dirigir la vista a datos expuestos. Como decir, llamar la atención. Acá poner una manito, graficar, tú puedes hacer todo eso, ocupar todos esos recursos. También puedes caricaturizar y destacar rasgos importantes de la figura humana, lo cual te va a ayudar mucho a, a que la gente se atraiga, que vea una caricatura, le genera algo de simpatía, y también va y ve tu infografía. Ya, chicos, entonces para desarrollar esta actividad, cualquier consulta me escribe a mi correo evelyncerda.evelyn.cerda.ldb.gmail. Y si tienes una duda más difícil de expresar, entonces me agrega al WhatsApp. Ahí yo la atiendo, y resuelvo todas sus consultas. Muchas gracias por ver mi clase.